Bueno, hola, hola familia, muchas bendiciones, gracias por acompañarme en este espacio de cierre de una materia que se llama literatura de sabiduría, que está basado justamente en toda la literatura de sabiduría que aparece en la palabra, en la escritura, en la palabra de Dios, en la Biblia. Y en ese cierre, pues quiero hablarles un poquito de un tema que tiene que ver íntimamente con el asunto de la sabiduría, pero pues quiero saludarlas, mis hermanas, Camila, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Ana Paulina, Hola, hola, y Marley también está aquí con nosotros. hola. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Como dije hace un rato, esta última materia de literatura de sabiduría, pues discurre sobre los temas que trata digamos, habitualmente la sabiduría judía, y un tema importante está en el Salmo 37. Si ustedes pueden abrirlo, si pueden buscarlo, háganlo, y si no, déjenme, yo les leo el texto. Este Salmo 37 tiene 40 versículos, pero vamos a quedarnos con los primeros 9 versículos y voy a leérselos para entrar en materia. No te impacientes a causa de los malignos, que tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y quiero comenzar preguntándoles si se han sentido irritados ante una situación de injusticia, ante el hecho morboso de ver a alguien que obra mal, corruptamente, y aún así le va bien y prospera. ¿Alguien ha tenido esta experiencia que quiera mencionar brevemente? O con un sí podría bastar, pero si quiere mencionar algo más, bien pueda. Sí, pero sin comentarios. Sin comentarios, ok. Camila también me asentó la cabeza. Ok. Marley también ha tenido alguna experiencia así o no tanto. No, No. Ok. Bueno, digamos que uno ve estas lógicas rampantes en la sociedad hipercapitalista, ¿no? Uno ve los sistemas corruptos políticos, el sistema bancario, por ejemplo. Ustedes se han dado cuenta que uno, por ejemplo, con las inmobiliarias o con los bancos, el cliente siempre pierde. Si ellos se equivocan, si ellos hacen algún mal movimiento, si su plataforma se cae, ellos no se ven perjudicados, no tienen que devolverle nada al cliente. Pero en cambio, si es uno el que se equivoca, pues se la cobran con aló. y cada vez más afectados. También pasa en las relaciones personales, como seguramente Paulina pensó cuando quiso o asentó con su experiencia. Bueno, en el Salmo Sí. 37 discurre sobre este tema justamente. Contiene elementos exhortativos. El narrador es un anciano venerable. Ahora, ¿cómo sabemos que es un anciano venerable? Porque el versículo 25, una evidencia interna del texto, dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así que la evidencia interna que nos hace creer que el que escribe el Salmo es un anciano venerable, que ha vivido muchas experiencias, insta a quienes tienen menos experiencia a no inquietarse ante el aparente éxito de los malvados ni a envidiar a los malhechores. Un detalle de este salmo es que fue escrito en forma de acróstico aproximadamente
Cada línea del Salmo 37 comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo de 22 letras. Este esquema, bueno, se usa por varias razones. Una, seguramente como una ayuda mnemotécnica para favorecer la memorización o la recordación, pero también se podría utilizar con la intención de indicar que se estaba abordando la totalidad del tema, de la A a la Z, hablando en términos del alfabeto en el español, ¿no? Como que se estaba abordando la totalidad, la completitud del tema en cuestión, del tema en cuestión. Así que nosotros vamos a abordar los primeros 9 versículos. Sin embargo, los temas principales de este poema están incluidos en esos 9 versículos. Luego van a hacer eco en el resto de los versículos hasta el versículo 40, pero los 9 versículos abordan, digamos, la completitud de todos los temas que se van a manejar acá. Ahora, la pregunta que quiero formularles y que vamos a charlar un poquito es cuáles son los por qué, las razones por las cuales no deberíamos indignarnos airadamente ante el éxito del malvado, ante el éxito del que actúa inmoralmente, inadecuadamente, quien actúa corruptamente. ¿Por qué no deberíamos airarnos? Y hay 3 razones en los 9 versículos que quiero compartir con ustedes. El primero es porque el éxito del malo es efímero, porque el éxito del malo es efímero. Eso lo afirma el versículo 1 y 2, pero otros versículos más durante el Salmo nos lo van a reafirmar. Tan efímero como la hierba que será pronto cortada o la hierba verde se seca. Es decir, habla de un éxito Que no que dura. en términos de tiempo pueden ser muy breves, muy breves. El salmista dice, no vale la pena gastar tu energía emocional en 2 cosas, en la impaciencia y en la envidia. En la impaciencia se refiere a que uno se puede gastar emocionalmente en la espera de que caiga aquella persona que obra de esa manera, que uno esté contando los días, las horas, a ver el desenlace fatal del malo que es corrupto. No vale la pena y no vale la pena amargarse y amargar el corazón. ¿Por qué? Porque no tenemos digamos, una regla general que indique cuándo el corrupto o el malo se van a caer, cuándo vendrá el juicio de Dios sobre ellos. Y como no sabemos, pues flaco favor nos hacemos si nos amargamos con una impaciencia de contar los días, las semanas y los meses, saber en qué momento finalmente esa persona asume el costo de sus decisiones. La segunda razón es la envidia. El motor que mueve la envidia es la comparación constante. Si uno llega a un nivel de envidia es porque uno ha estado comparándose con otra persona. En este caso, con el que obra corruptamente. Él tiene, yo no. Él puede, yo no. Él logró, yo no. Y mientras gastamos la energía emocional en ello, nos vamos amargando y resintiendo. Dejar de envidiar es dejar de comparar. Y dejar de comparar es dejar de ver al otro para ver tu propio camino y ver cómo Dios actúa en ti. Entonces, este primer elemento de por qué no amargarnos, por qué no resentirnos cuando vemos a un malo prosperar, es porque el éxito que está teniendo es de corta duración, es de corto aliento. Y nosotros estamos obsesionados con eso y podemos llegar a tener la impaciencia a ver Dios cuándo va a obrar, a ver qué va a pasar acá, porque no se cae, o la envidia, que tal vez es una forma de tomar veneno, ¿no? Porque se envidia uno algo que no tiene y deja de mirarse uno mismo para mirar al otro. Y eso, de alguna manera, pues va envenenando el alma, va dañando el corazón y nos va resintiendo. Es suficiente con saber que ese éxito es efímero. No hay que esperar el juicio de Dios, ni envidiar ni un poco lo que tiene, porque nos desvía de lo que realmente Dios quiere hacer en nosotros.
Hay que saber que ese éxito es efímero y esa idea está en todo el Salmo, versículos 7 y 9, versículos 10 y 20 y especialmente los versículos 35 y 36 si quieren después revisarlos. Pero está claro que si algo quiere dejar el salmista en nuestro corazón al leerlo, es que el éxito del malo es efímero. Eso no va a durar para siempre. Por eso envidiarlo y desearlo es un arma de doble filo. Porque si queremos tener ese éxito efímero, entonces pues vamos a tener éxitos pues de corta duración y Dios tiene un éxito pues mucho más de largo aliento. El segundo elemento es porque el éxito tuyo depende de Dios. El éxito tuyo depende de Dios. Y esta es una poderosa verdad. Pues si el malo prospera eh, o no, ¿a ti qué? O sea, ¿a qué te importa? ¿Sí? El salmista nos invita a Batak. Batak es traducido en el versículo 3 como confianza. Versículo 3 dice, confía en Jehová. Ese Batak, pero realmente indica apresurarse a refugiarse como lo hace una oveja que está en peligro con su pastor. Correr a refugiarse. Y cuando uno ve un mundo tan corrupto y tan caído, uno ve esta lógica todo el tiempo en las noticias y ve en serio cómo el corrupto, cómo el que actúa indebidamente florece, prospera, le va bien, actuando, digamos, inmoralmente, porque lo inmoral no siempre es ilegal. A veces en Colombia y en la ley se legalizan cosas que son moralmente malas. Y aunque la ley no lo castigue, nosotros desde nuestra moral sabemos que está mal. Como por ejemplo hacerle a una persona pagar un crédito de un apartamento de 80 millones que pague el triple. O sea, eso es malo, eso es corrupto, eso no está bien. Pero está legalizado y digamos que está formalizado en nuestras formas de entender la vida social. Eh, el éxito tuyo, si algo nos debe dar fuerza en el corazón para no amargarnos al ver que un corrupto prospera, es recordar que el éxito nuestro como amantes y seguidores del Señor depende de Dios, depende de Dios. Y tres cosas implican confianza en Dios según este texto. El primero es hacer el bien como Dios lo hace, deleitarnos en Dios y encomendar nuestro camino a Dios. El primero es hacer el bien como Dios, porque si algo puede verse fracturado en nosotros, cuando uno ve a alguien actuando corruptamente, siendo desleal, mientras todo le va saliendo bien, es que uno se pregunte, bueno, ¿y entonces para qué hago, para qué actúo bien? ¿Cierto? Porque actúo honradamente. ¿Tiene sentido hacerlo? Porque yo veo que el que lo hace diferente, pues le va bien y como que queda impune. Bueno, Pablo dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Y es lo que está intentando decir el salmista, ¿cierto? No dejar de hacer el bien. Si algo nos va a hacer parecernos a Dios, es actuar como Él actúa. Que siempre haya bondad en nosotros, aun cuando en nuestro contexto solamente encontremos odio, encontremos atajos morales, porque la gente usa eso todo el tiempo, ¿no? A ver cómo llega más rápido a cumplir sus propósitos, ¿no? Entonces, de pronto estafando, de pronto pasando por encima de alguien, usando cualquier medio que esté al alcance, pero ese proceder me hace enemistarme con Dios. Y no nos conviene porque el éxito de largo aliento pues depende de él. Entonces, si queremos no el éxito de corta duración del corrupto, que un día se va a acabar, sino el de Dios, que es de largo aliento, pues necesitamos actuar como Él actúa, y es teniendo el bien en nuestras lógicas constantes, que todo lo que hagamos lo hagamos desde el principio del bien. Lo segundo es deleitarse, o segundo, deleitarse en Dios. Y la palabra deleitar en hebreo bíblico es anak, que quiere decir con ser suave, maleable, maleable, como que un pedacito de barro que se deja moldear. Quien, quien va delante de Dios con esta actitud de dejarse moldear,
de deleitarse en Dios, de dejarse que Él lo moldee a uno como Él quiere, de moldear a la voluntad de Dios. Es alguien que se deleita y sus peticiones terminan alineadas a las de Dios, como Jesús. Jesús se deleitaba en Dios, Anac. Por eso cuando está en el Getsemaní y está a puertas de la muerte, de la cruz, él dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Él se está dejando moldear por Dios. Y a veces ese moldeado de Dios nos lleva a, o sea, ese deleite no se refiere a cuando uno prueba un alimento que le sabe delicioso, no. O ese deleitarse es una experiencia, digamos, trascendente, como cuando uno llega a algún lugar y ve un paisaje maravilloso, una montaña gloriosa, un bosque perfecto, como de cuadro. No es ese deleite. Deleite aquí es, deleite aquí es parecerse a Dios, como que yo me pueda incorporar a Dios, como cuando alguien está haciendo una figura de barro y de pronto le falta algo y entonces coge un pedazo de barro y lo añade y lo incorpora y lo hace uno, hacernos uno con Dios, aceptar su voluntad y aceptar que su voluntad sea nuestra hoja de ruta de la vida. Y eso a veces no es tan chévere porque uno quisiera hacerlo como uno quiere, pero lo que sí podemos decir es que deleitarnos en Dios es hacernos uno con Él. Y lo segundo, nuestro éxito depende de Dios cuando encomendamos nuestro camino a Dios. Es apartarnos para Dios, la vida misma para que Él haga como Él quiere. Entonces yo le encomiendo al Señor y le entrego mi vida, porque cuando habla de el camino, se habla no de un camino literal, sino simbólico, hablando de la vida misma. Si vivimos confiando en Dios con enfoque en su presencia, es decir, con nuestra mirada puesta en Él y no en el que prospera y actúa corruptamente, porque eso nos va a amargar la vida, es mejor mirar a Dios y entonces Él nos reivindica. Según dice el texto, exhibirá nuestra justicia como luz y su derecho como el mediodía. Es decir, que el Señor hará notorio que nosotros hemos actuado justamente y que si hemos cosechado bienes y si Dios ha prosperado la obra de nuestras manos y si ha bendecido lo que hacemos, no ha sido porque hayamos utilizado atajos morales, sino que ha sido porque hemos vivido y actuado encomendando nuestra vida y nuestro camino a Él. Y entonces Él nos exhibirá. Qué lindo eso. Nos exhibirá con nuestra justicia como luz y tu derecho como el mediodía. El mediodía tiene una característica, es que no tiene sombra. Cuando el sol está en su cenit, no hay sombra. Quiere decir que no hay sombra de duda de que si algo llegó a nuestras manos, no es porque usamos los mismos mecanismos que usó el corrupto, sino que actuamos justa y rectamente. Y el Señor está honrando eso. Aquí hay dos razones poderosas de por qué no amargarnos y no resentirnos cuando vemos a un injusto o a un malvado o a un perverso o a un corrupto prosperar. La primera, porque el éxito del malo es efímero, así como la hierba del campo que un día está y otro día es cortada o echada al fuego. Segunda, porque el éxito nuestro no depende de un cualquiera, de un común corriente, sino que dependen de Dios. Por eso hacemos el bien como Dios, nos deleitamos en Dios, nos hacemos maleables en las manos de Dios y nos encomendamos a Dios. Le encomendamos nuestra vida completamente para que Él haga como Él quiere. Jesús tuvo éxito, sí. Lo mataron en la cruz también, pero tuvo éxito, sí. Lo que Él se le encomendó, eso hizo. Pablo tuvo éxito, sí, tuvo éxito. ¿Y lo decapitaron? Sí, lo decapitaron por predicar a Jesús. ¿Cumplió su propósito? Lo cumplió. Cuando hablamos de tener éxito, no estamos hablando de tener éxito de casa, carro, beca y tener toda la lógica de la sociedad de consumo. No, estamos hablando de tener éxito en lo que Dios nos ha encomendado a nosotros. Por eso que no nos llegue la muerte sin haber descubierto si estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos viviendo para sobrevivir o para hacer lo que nuestro capricho nos indica. Y tercero, y con esto concluyo, porque el éxito genuino es una promesa de Dios. El verdadero éxito es una promesa de Dios. Si algo debe darnos certezas es la palabra de Dios. Él promete que aquellos que esperan en Jehová heredarán la tierra, dice el versículo 9, dice, porque los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Por ellos nos invita a guardar silencio y a esperar en él. Eso es difícil, ¿no? Versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Esa espera en Dios es complicada.
porque por eso un corrupto, por ejemplo, hace unos días aquí, un joven de 14 años intentó asesinar a un senador de la República aspirante a la presidencia. 14 años. El padre vive en Polonia y la mamá se murió. Lo crió una tía. Y a veces le pasa mucho en la juventud, ¿no? Utilizando atajos para ganarse un dinero, para hacer alguna cosa. Yo no estoy justificando el actuar del muchacho de ninguna manera, pero sí estoy diciendo con esto que el ser del ser humano es buscar atajos para lograr sus propósitos. Entonces, si alguien nos pinta un negocio, que en estos días me pasó en el corresponsal con alguien que estaba trabajando ahí, y la persona, no, que alguien llegó ofreciéndole una maquinita que convertía los billetes originales con una tinta especial. Claro, uno se ríe y dice, pero ¿cómo? Pues la persona cayó, 6 millones de pesos perdió. Perdió él, no, perdimos nosotros. Pero son estas cosas que el mundo, digamos, invita al ser humano a tocar el corazón de cómo yo llego al fin sin tener que enredarme la vida. ¿Cómo lo hago más fácil? Pero con Dios no existen atajos. Con Dios no existen atajos. Hay que guardar silencio y esperar en Él. Ahora, no esperar en nuestras capacidades nos lleva a corregir nuestras reacciones ante la injusticia, porque ¿cómo reaccionamos cuando vemos un injusto? Según este texto, uno se altera, se llena de ira, se llena de enojo, se excita para hacer lo malo, o sea, se pone como un tití, ¿no? Con los pelos de punta a ver cómo yo hago para que se me haga justicia. Ese guardar silencio y esperar en Dios es una actitud de confianza silenciosa, pero no equivale al quietismo o a la inmovilidad. Significa una confianza activa que lleva a seguir haciendo el bien, pase lo que pase. Es decir, quien espera en Dios no es que se queda quieto, sino quien espera en Dios sigue haciendo el bien. No deja, lo voy a dejar de hacer por una temporada a ver qué pasa. No, sigue haciendo el bien, sigue actuando rectamente, sigue actuando con justicia, sigue actuando desde el bien todos los días de su vida, porque tarde que temprano incursionará la mano de Dios para poner cada cosa en su lugar. Esa es nuestra esperanza. Ahora, es Amén. difícil esperar cuando vemos injusticia, injusticia rampante, gigante, el sistema financiero, divisiones políticas violentas eh, que favorecen a unos pocos y perjudican a la mayoría. Sí. Por eso, cuando hablamos, no quiere decir no denunciar, guardar silencio ante Dios, pero frente al hombre hay que denunciar. Cuando uno ve un acto corrupto y uno ve la forma de hacerlo, hay que hacerlo. Habría que mirar de qué manera se hace también. Frente a esto podemos creer que Dios, eh, no me entiendo mi letra, permítanme. A ver, frente a esto podemos creer que los malos se van a marchitar. Claro, uno dice, pero ¿y cuándo? El Sarmiento Angulo con todos esos bancos se va a marchitar el señor. Yo no creo. Claro, uno dice, no, nunca. A pesar de Claro, que usan una como serie de mecanismos corruptísimos. Sí, podemos creerlo. Dios no puede ser burlado. La manera en que lo haga el Señor es una cosa que solamente le corresponde a Él, pero que puede ser así, puede ser así. Concluyo, y si podemos unos minutos para charlar acerca de los resultados de esta conversación, sería genial. Los dos últimos versículos dicen, los dos últimos versículos del Salmo, versículo 39 y 40 dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron, por cuanto en Él esperaron. Entonces, frente a estas situaciones tan corruptas, para no amargarnos, nos corresponde esperar en Dios, que en Él estén puestas nuestras esperanzas, que nuestro deseo, avances, proyectos, fines estén arraigados en Dios, arraigados. Esto es lo que dice la sabiduría.
la sabiduría de la literatura sapiencial judía. El éxito del corrupto es efímero, es temporal. El éxito genuino depende de Dios y el éxito genuino es una promesa de Dios, una promesa de Dios. Amén. Esta es la reflexión que quería compartir con ustedes en estos minutitos. No sé si querramos compartir con qué nos quedamos, qué les dijo el Señor, si algo de esto que compartimos les habló y concluimos el espacio. ¿Alguna quiere decir algo? ¿No? Pues Aló. básicamente, como lo que dice el chavo, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Ajá, Básicamente, pues a pesar de que le hagan a uno tanto daño, uno tiene que ajá. confiar en Dios y pegarse a Él. ¿En qué momento se marchitará el enemigo? Pues eso solo lo sabe Él, ¿no? Y de qué manera, porque a veces Dios o la vida misma se encarga de darnos donde más nos duele. Puede ser en la belleza, en la vanidad, en la salud, en la familia. Entonces, creo que Dios es el que se encarga de hacer esas cosas y en eso trabajamos, ¿no? Dejar todo en las manos de Dios. Amén. ¿Quién más quiere dar sus impresiones? Sí, Marley. Yo creo que está claro que no amargarnos es el punto más fundamental y siempre pensar en favor al Señor. Como dice él, el éxito de Dios es genuino, están sus promesas y la calma y la paciencia y la sapiencia y la sabiduría con la que vemos estos 40 versículos es clara. El Señor nos da un propósito y de verdad, como lo decías tú, que no nos alcance la muerte sin saber cuál es, sin saber a qué vinimos a este mundo, que todos tenemos un propósito y, y la envidia no, nada, eso no nos favorece en ningún contexto y en ninguna forma. Solamente pensar en el bien que uno tiene en su corazón, más que, porque yo creo que mucha gente enfoca este texto es a lo material, ¿no? A, al dinero, pero porque se tiene casa, carro, beca, de todo, y yo que he trabajado toda mi vida no tengo ni en qué caerme muerto. Entonces yo creo que la evaluación es más espiritual que monetaria y me quedo con eso, me quedo con eso. Muchas gracias. Gracias, Marley. ¿Y Cami quiere decir algo para concluir? Sí, algo cortito porque ya se va a acabar la grabación. Creo que el dicho crece como palma, como coco aplica muy bien para, para este caso. El qué, cómo, cuándo y dónde, creo que no es algo que nos corresponde a nosotros, sino solamente a Dios. Alguna vez creo que mamá me dijo, como, tranquila que Dios se encarga de hacer justicia. Entonces yo creo que dejar que Él obre a su manera y nosotros seguir trabajando en uno mismo, personal, Ujú. espiritual y económica, familiar, financiera, de todo. Ok. Hagamos una cortita oración para terminar y agradecerles por acompañarme en este espacio. Señor, hoy reconocemos que estamos en un mundo caído y en este mundo caído hay corrupción y maldad, eh, y vemos cómo el malvado y el que actúa inadecuadamente prospera. Oramos, Señor Dios, para guardarnos de cualquier sentimiento dañino. Oramos para no estar esperando en qué momento va a caer el que actúa de esta manera, sino poner nuestra mirada en ti, nuestra esperanza en ti, nuestra confianza en ti, porque todo lo bueno proviene de ti. Y si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Y si eso lo entendemos, no importa lo que pase a nuestro alrededor, tú te encargarás de poner cada cosa en su lugar y nosotros estaremos en el nuestro, que es estando contigo, Señor. Te damos gracias, guarda nuestro corazón de resentirnos, de amargarnos, de llenarnos de envidia,
de desear lo que otro tiene, pues si tenemos tu presencia, pues ya de entrada eso es una inmensa ganancia. Te damos la gloria y gracias por este tiempo, por mis hermanas que me acompañan en este espacio